les damos una cordial bienvenida a la conferencia La mujer en la literatura peruana. Conferencia que se inscribe en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hemos organizado un ciclo de conferencias y esta es una de las conferencias principales. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir su jurisprudencia. La conferencia del día de hoy se inscribe precisamente en el marco del cumplimiento de estas funciones y lo hace además el día de hoy con una experta como la doctora Susana Rice. Antes de dejarle en el uso de la palabra, también contamos el día de hoy con la presencia del magistrado César Ochoa Cardich, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, magistrado. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la profesora Rice por su participación en esta actividad dentro de la conmemoración que estamos haciendo del Día Internacional de la Mujer en esta semana también, ¿no? Eh, Debo señalar algunos datos de vida, ¿no? En primer lugar, eh, yo fui alumno en letras en la Universidad Católica. Ya en el lejano 1978, en Estudios Generales de Letras, seguí un curso de literatura, ¿no? Un curso introductorio, por supuesto. Yo iba a Derecho, no iba a Humanidades. Y era profesor del curso, la doctora Rice, que se caracterizaba por ser muy didáctica, ser una profesora, yo diría que carismática, en el sentido de que comunicaba su materia eficazmente a los alumnos, ¿no? Años después, como abogado, regresé a la universidad, a las aulas, pero como docente en la Facultad de Derecho de la PUC, de la Universidad Católica, y me enteré que la profesora había regresado a las aulas, la profesora Rice había regresado a las aulas de la universidad, ¿no? Había estado en el exterior mucho tiempo y que incluso había dado un giro, además feminista, entiendo, ¿no? Por eso también le hemos convocado respecto al tema género, que siempre está en controversia, ¿no? O en discusión, o en debate, ¿no? Hace unos días, ¿no? Para no hacer la historia muy larga, la visitamos con la doctora Candelaria Quispe en su departamento Miraflorino, ¿no? Donde nos recibió muy cordialmente, muy conversadora, muy amena, y nos llamó la atención, por lo menos a mí, su colección de búhos, ¿no? ¿No? Y es que como cultivadora de la mi- mitología griega, de la filosofía griega, en fin, la profesora colecciona búhos, y evidentemente se refiere pues al búho de Minerva, ¿no? Que representa la filosofía, la sabiduría e incluso tiene una connotación jurídica, porque Hegel en la filosofía del derecho, que es ese texto, dice que el búho de Minerva vuela en el atardecer, ¿no? Es una frase metafórica. Bueno, en este atardecer, ¿no? Puede ser que nos acompañe el búho de Minerva seguramente, pero a quien tenemos es a la profesora Rice, que va a pronunciar una conferencia magistral sobre el tema del género y la mujer en la literatura peruana. Adelante con Muchas la gracias. conferencia. Muchas gracias, magistrado, por sus palabras de bienvenida. Seguidamente, entonces, tenemos la conferencia magistral de la doctora Susana Rice. Antes de dejarla en el uso de la palabra, voy a hacer una presentación muy breve de su trayectoria. Es profesora emérita del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en
Filología Clásica de la Universidad de Heidelberg, Alemania, exdecana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdocente del College en la Universidad de Nueva York. Su obra abarca desde la teoría literaria antigua y la literatura griega clásica a los últimos desarrollos de la teoría literaria contemporánea, las literaturas de Hispanoamérica, los estudios de género y el análisis feminista de la literatura y la cultura. Asimismo, es autora de un número importante de libros y artículos científicos. Para nosotros es un honor y un lujo tenerla, doctora, esta tarde. Adelante, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, ya me van a hacer sonrojar con tan cálida y yo diría exagerada presentación. Soy una persona común y corriente, simplemente vieja ya, he vivido mucho y uno acumula muchos conocimientos y muchas experiencias. En efecto, hace 10 años, no, un poquito más, que regresé al Perú después de haber vivido 20 años en la ciudad de Nueva York. Ahora fui testigo del ataque a las Torres Gemelas para ponernos en el contexto actual también. Y en este momento agradezco a los dioses olímpicos estar aquí, en el Perú, porque la situación a nivel mundial es muy terrible. Pero volvamos a lo mío. Hace ya 25 años, sí, 25 años, yo en ese momento enseñaba, trabajaba en la ciudad de Nueva York, y de Naciones Unidas recuerdo que me mandaron un póster muy bonito conmemorando el Día de la Mujer, en el que decía igualdad en 20 años. Entonces, no en 20 años, para el año 2000. Estábamos en el año 1995 aproximadamente. Y decía igualdad para el año 2000. Permítanme que me ría en retrospectiva, ¿no es cierto? Porque era el año aproximadamente 1990 y algo, ¿no? Y hemos llegado al año 2026, ¿no? Y yo no veo que haya ocurrido ese pronóstico de Naciones Unidas. Pero vamos a lo mío. Como viví mucho, tengo una multiplicidad de experiencias y de conocimientos variados. Mis orígenes fueron en los estudios clásicos, que hasta el día de hoy llevo en el corazón, pero casi nunca pude enseñarlos, ni aquí en el Perú, ni en Alemania, ni en Nueva York, porque están desapareciendo del mundo. Estudios clásicos en el sentido de la literatura griega clásica y la literatura latina. Lenguas que ya casi nadie conoce ni estudia en el ámbito universitario. Esto para mí es una herida abierta, debo decirlo, pero yo siempre me he acomodado a las circunstancias. Entonces, me metí de lleno, al ver que ese era el panorama, a estudiar la literatura peruana e hispanoamericana, focalizándome en particular en la literatura producida por mujeres. Cuando yo comencé a estudiar estos temas, no estaba de moda en absoluto hablar de literatura femenina o literatura producida por mujeres.
Estoy hablando de los años 80, los terribles 80 y los años 90. Por lo menos aquí en Hispanoamérica no se hablaba de eso. Y en el hemisferio norte se hablaba, pero desde una cierta lejanía. Me dediqué entonces intensamente a estudiar a partir de ese momento la literatura producida por mujeres en Hispanoamérica. La que mejor conozco es la literatura producida por mujeres en el Perú, donde he vivido tantos años, y en la Argentina, porque yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Así es que tengo en este momento 3 nacionalidades. Según convenga, saco cada una de ellas, ¿no es cierto? La argentina, la peruana y la tercera, que en este momento ya me avergüenza, es la estadounidense, después de vivir tantos años allá. Bien, entonces comencé a estudiar. Producto de ese estudio fue un libro que me publicaron en España cuando no estaba para nada de moda el tema de la literatura producida por mujeres, un libro que se llama Voces Sexuadas. No hablaba yo todavía de género, que sé que se ha convertido en una palabra controvertida, digamos así. La uso ahora, sí. Pero en ese momento preferí no hacer. Entonces llamé Voces Sexuadas a ciertas maneras de escribir, de poetizar, que traslucían experiencias difíciles en el terreno de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, en todos los terrenos en los que las mujeres habíamos siempre intervenido, habíamos actuado siempre, pero sin reconocimiento. Recuerdo, a propósito de esta anécdota, cómo cuando yo era una alumnita jovencísima en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y los grandes de Hispanoamérica en ese momento eran como unos colosos, unos dioses. Recuerdo que Cortázar, Julio Cortázar, el gigante con cara de niño, al que yo admiraba, había escrito en uno de sus libros que en relación con la literatura había lectores machos y lectores hembras. Ya podrán adivinar ustedes qué quería significar con esa metáfora. Los lectores machos eran los inteligentes, comprometidos, los que se metían a fondo en el estudio de esos textos, y los lectores hembras éramos, según Cortázar, la gente, no diré frívola, pero sin mucho alcance, que no se acercaba a la literatura tratando de entender a fondo los múltiples mensajes de todo tipo que la literatura transmitía, y en particular la suya, que era una literatura políticamente muy comprometida. Bueno, el tema es que me pregunto hasta el día de hoy, ¿por qué no me sentí ofendida? En ese momento era muy joven y lo tomé con toda naturalidad, en el sentido de, bueno, sí es una metáfora, pero las metáforas se basan en realidades culturales. De otro lado, el público de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, que veneraba a Cortázar tanto como a Borges, éramos en un 90% chicas, mujeres. ¿Y cuál fue la razón? En el Perú la historia es un poco diferente.
La razón es que en la Argentina la profesión más frecuentemente seguida por las mujeres, y creo que lo es hasta ahora, es el magisterio. Así como no olvidarlo, Gabriela Mistral fue maestra. Gabriela Mistral, premio Nobel, el único premio Nobel que se dio por esos años a una mujer. ¿Y por qué maestras? Bueno, porque la enseñanza, sobre todo la enseñanza primaria y secundaria, no la enseñanza universitaria, todavía se consideraba una tarea menor de cuidado, casi como la educación de los niños en la casa, y consecuentemente ganaban muy poco. Y por lo mismo, porque ganaban muy poco, había muy pocos hombres que decidieran seguir ese camino. Sé que aquí en el Perú las circunstancias son un poco diversas, aunque no sé si tanto. Pero no me quiero envolver más en esta reflexión que va mucho más allá de la literatura, que implica la organización social y política de cada nación, la historia cultural, la historia étnica y una serie de factores que indudablemente influyen tanto en la educación como en la formación de los productos culturales. Volvemos entonces a la literatura. En el Perú hubo mujeres que escribieron desde comienzos del siglo XX. Antes, no mucho, ¿no? Hay una literatura de la época de la colonia, pero que es fundamentalmente un producto pragmático, digamos así, cartas, epistolario, cartas. Y solo a fines del XIX surgen en el Perú un par, no muchas, unas poquitas autoras que escriben novelas. Una de ellas ya se ha convertido casi en una estrella fulgurante, ¿no? En la Argentina ocurrió otro tanto. A fines del siglo XIX tenemos una figura, la de Juana Manuela Gorriti, que combatió con la montonera que dirigía su padre, de muy chiquilla, se casó, tuvo 2 hijas y luego vino a Lima, vino al Perú y aquí se quedó el resto de su vida. Fundó un salón literario al que asistían hombres y mujeres también, sobre todo aquellas mujeres que se estaban animando a escribir, como, y este es el gran nombre que dejé en suspenso, Clorinda Mato de Turner, para no decir Turner, porque no. En nuestro uso es Clorinda Mato de Turner, una mujer increíblemente adelantada para su época. Estamos hablando de la época de la guerra con Chile, ¿no? Siglo XIX, que tenía una imprenta, que dirigía un periódico, que tenía opiniones políticas, que fue censurada por un grupo de damas del Cusco. Ella era cusqueña, pero un grupo de damas del Cusco pidió a uno de los arzobispos competentes para eso que la votaran de la Iglesia Católica, porque no la consideraban digna de estar allí. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque no tenía
su literatura, ni su periodismo, ningún rasgo que se pudiera considerar amoral, ¿cierto? O contra las buenas costumbres. No. Pero lo que sí tenía era figuras ficcionales muy fuertes, como la protagonista de Aves sin nido, que es, en los días actuales, no podríamos decir que es una revolucionaria, pero en el momento que evoca esta novela, sí que lo era, porque una de sus preocupaciones fundamentales era la educación de las mujeres, de todas las mujeres. Ella, dentro de sus términos, lleva una muy valiente lucha antirracista. Lo hace de manera sutil en el terreno de la ficción, donde se pueden decir muchas cosas. Y por último, el autor puede decir, pero todo eso es ficción. Yo no me estoy refiriendo a la realidad. No fue el caso de Clorinda, porque Clorinda tenía en claro que sí se estaba refiriendo a la realidad. Es interesante por eso confrontar las imágenes de mujer que presenta Clorinda Mato en su novela más famosa, que es Aves sin nido. Las protagonistas de la historia no son solo una señora ya que llega casada al Cusco, muy elegante, muy culta y muy bondadosa, sino también las indias de los lugares en que se explotaban, tanto a ellas como a sus maridos, con torturas innombrables, como la cosa tan disparatada como poner enemas frías, que es una mezcla de tortura física y humillación, particularmente para los hombres, para las mujeres también, pero particularmente para los hombres. Entonces, Clorinda, en su literatura, en Aves sin nido y en otras novelas suyas, denuncia esta situación. ¿Qué hacían los hombres en ese momento? Los escritores de fines del 19, comienzos del 20. En general, no les interesaba presentar ese tipo de imágenes, imágenes en las que surgiera con mucha nitidez, con mucha crudeza, la expoliación y hasta los tormentos, las torturas que sufrían los indios que trabajaban en las haciendas. Estamos hablando de una época prerevolucionaria. Entonces, ¿qué es lo que escribían los hombres? Y lo que siguieron escribiendo al respecto. Escribían con una distancia considerable en relación con ese mundo. El mundo de los indios, de los mistis, de los trabajadores del campo, tratados poco menos que como esclavos. Y tampoco presentaban cuadros muy halagüeños de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas. Hay un
Hay un par de retratos que no quiero traer aquí porque no me gustan para nada, de uno de los libros más famosos de Hispanoamérica y del mundo, de uno de los novelistas más homenajeados, diría yo, después de Vargas Llosa. Gabriel García Márquez, el colombiano García Márquez, con su novela Cien años de soledad. Recuerdo que yo, que era estudiante en esa época y estudiaba lenguas clásicas, no leía casi literatura hispanoamericana, quedé deslumbrada con esa novela, que la concebí como una especie de gran cuento de hadas para adultos, pero afincada en nuestra realidad. Cuando la leí, que recién había salido, y yo era muy joven, quedé fascinada. Me pareció una maravilla, me la gocé como gozaba mis cuentos de hadas cuando era pequeñita. Cuando 30 años después de aquello, me invitaron a un evento universitario dedicado precisamente a García Márquez y pensado como como un incentivo para reavivar la lectura de García Márquez. Y yo volví a leer el libro, casi no reconocía qué había en ese libro. Me costaba mucho trabajo pensar cómo lo había leído 30 años atrás y ahora. Por ejemplo, todo lo relacionado con el sexo, la sexualidad, el mestizaje, las mujeres oscuras, todo eso estaba tratado con una brutalidad increíble. Los invito a releer algunas de las páginas de Cien años de soledad, donde es verdad que todo lo sexual se mitifica. No son visiones realistas, pero en esas visiones no realistas, las imágenes de mujer son terribles, vista desde una suerte de desprecio que corresponde a la mirada masculina. Exagerado, exagerado. Por eso los invito a volver a leer esa novela. Luego me di cuenta que no debía tomármelo tan a pecho, que lo que estaba haciendo García Márquez era tratar de describir ciertas realidades no idealizadas en lo más mínimo, y que al mismo tiempo estaba planteando un mundo no estrictamente realista, un mundo en el que podíamos pensar en unas imágenes, no diré distorsionadas, pero sí un poco exageradas, como prototipos humanos. No había atisbo de denuncia, claro que no. Parecía muy normal. Parecía muy normal la explotación sexual de las mujeres. En varios de sus libros, García Márquez trabaja ese tema, ¿no? Entonces, ahora sí, hay que admitir que mucha agua ha pasado bajo un puente, que la mayoría leemos a la literatura con otros ojos, y no solo las mujeres, también los hombres, porque se han producido
cambios culturales importantes que, sin embargo, no implican en absoluto esa igualdad para las mujeres que proclamaba el afiche de Naciones Unidas. Lo cierto es que aquí, en el Perú, en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, casi no hubo mujeres que se animaran a escribir. Casi no. La primera figura saltante, no de narradora, sino de poeta, es la de Blanca Varela. Blanca Varela, a quien debo decirlo, yo conocí, era mi mayor y la admiré profundamente, porque era una gran poeta. Pero fíjense ustedes qué curioso, que Blanca Varela tenía incluso miedo de mostrar sus poemas. En particular, miedo para aquellos amigos suyos, que eran todos hombres, porque no había iguales a ella en el elenco femenino, que incluso a veces la criticaban con rudeza. Decían esto no, esto tampoco, porque hablaban desde una sensibilidad masculina y no desde una sensibilidad femenina. ¿Y qué es lo que se trasluce de la sensibilidad femenina en la obra poética de Blanca Varela? Su concepción de la maternidad. Hasta hace muy poco no puedo recordar haber leído poesía o narrativa dedicada a pensar la paternidad. No hay una preocupación tan honda por eso. Solo los muy jóvenes están empezando a rescatar las imágenes de sus madres olvidadas, menospreciadas. Es el caso de Jeremías Gamboa, ¿no? Un escritor peruano que se ha hecho muy famoso en estos últimos años, que es justamente un modelo de las nuevas generaciones del Perú, generaciones migrantes, no pertenecientes a las minorías blancas, privilegiadas, fundamentalmente asentadas en Lima o en algunas otras ciudades como Cusco, pero en el ámbito bastante reducido de Cusco. Entonces, justamente, Jeremías sí plantea la importancia tremenda que había tenido en su formación su madre y su padre, que al parecer representa un tipo humano bastante especial, que no corresponde al término medio. Porque ¿qué ocurre con el término medio de los hombres en el Perú? Especialmente en ámbitos deprivados, pobres, donde es muy duro cuidar y alimentar a la familia. Lo que se da son compromisos, no actos legales. Y en consecuencia, mucha mayor facilidad para hacer abandono de la familia. Esto me trae
al recuerdo, me voy a poner un poco política, pero no politiquera, que hay muchos candidatos para las elecciones, las próximas elecciones que tendremos en el Perú, que tienen juicio de alimentos. Entonces, quienes pertenecen al ámbito legal saben perfectamente cómo funcionan esos juicios de alimentos. Parece que hay un porcentaje alto de los candidatos que se van a presentar en las próximas elecciones tienen juicios de alimentos. ¿Qué significa esto? Que no aportan nada. Producen hijos, pero no los mantienen. Nuestra sociedad es una sociedad de muchas mujeres solas, que son el sostén del hogar. Vuelvo entonces a Blanca Varela para no ponerme tan tétrica. Blanca Varela no era una mujer pobre, no era una mujer birracial, no, pertenecía a una minoría, podríamos decir, privilegiada de Lima, pero no tan privilegiada, porque en su familia tampoco había hombres que se hicieran a cargo. En la familia de su madre y de su abuela. Su madre y su abuelita se habían ganado la vida por su cuenta. Habían tenido un hombre que las sostuviera. ¿Y cómo se habían ganado su vida? Escribiendo. La madre de Blanca Varela fue una escritora muy celebrada de letras de vals criollo, como uno que lleva el título tremendamente patético de Muñequita Rota. ¿Y qué es lo que canta ese vals? El abandono, la soledad, en que queda la mujer cuando su pareja se cansa de ella. Es notable porque es un texto muy antiguo y no que ella se sintiera feminista ni nada por el estilo. Ella estaba hablando en esas letras de vals de lo que ella conocía. Por otro lado, era una señora jaranera que la pasaba bien, que se reunía con guitarristas, que llevaba gigantescos tacones cuando tenía 90 años, o sea que lejos de aparecer como una víctima. Su hija, sin embargo, no era una mujer optimista ni alegre. Su hija había ingresado a un mundo bastante más duro que el de la jarana. El mundo de los intelectuales de esa época, de quienes llaman la generación del año 50, ya todos muertos, ¿no? Que se reunían literatos y artistas plásticos en una especie de peña de estudiantes sanmarquinos. Blanca, que en ese momento, Blanca Varela, que en ese momento era muy joven, pero ya era la enamorada de Fernando de Cislo, a quien podemos considerar el pintor máximo de la cultura peruana, el más celebrado, el más reconocido mundialmente, ¿no? Entonces parecían la pareja perfecta. Una mujer que escribía poesía y un hombre que pintaba como los dioses. Bien. Pero esa es la superficie de la historia. El fondo emocional de lo que vivió
Blanca Varela se expresa en muchos de los poemas que escribió en la última parte de su vida, después de la muerte de uno de sus dos hijos, su predilecto, el menor, que tuvo un accidente de avión. Y el padre Cislo tuvo que ir a recoger sus restos a Arequipa, porque en ese momento estaba preparando el hijo de ambos la exposición de su papá. Entonces, eso fue brutal para ambos editores, pero no aniquiló a Cislo, sí a Blanca Varela, que se convirtió en una persona sin ganas de vivir, que tuvo derrames cerebrales por la angustia y que a partir de ese momento escribe una poesía que yo llamaría luctuosa, una gran poesía, pero la poesía de una madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Adelante, le escuchamos muy bien, doctora. ¿Cómo? Le escuchamos muy bien. Adelante. Tenemos 5 minutitos para terminar. Gracias. Ya. Bueno, me cortó un poco la inspiración de los recuerdos que estaba teniendo en relación con Blanca Varela. Recuerdo, en particular, algunos de los poemas que escribió después de la muerte de su hijo y que recolectó en una colección que ella llamó Concierto Animal, como para recoger un grito que va más allá de lo humano, que sale de las entrañas por la muerte de un hijo. Comienza así: si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti, si me escucharas, y no sigo, que es una evocación precisamente, pero desgarradora, del hijo muerto, que ella hasta cierto punto vislumbró muchos años antes, cuando escribió otro poema extraordinario sobre la maternidad, que se llama Casa de Cuervos. Recomiendo su lectura, porque yo no puedo leer todos estos textos en un rato, ¿no es cierto? Recomiendo su lectura porque allí la voz poética se queja, podríamos decir, anticipadamente, de cómo los hijos necesariamente la van a abandonar. Ella se refiere a su cuerpo, claro. No estaba pensando en algo tan luctuoso como un accidente mortal. Pero allí se refería a un prado negro en el que nunca más te voy a encontrar. Yo no puedo evitar hacer la asociación con el incendio del avión. El avión se cae y se incendia. Pero esto lo escribió ella muchos años antes. Con todo esto quiero decir que Blanca Varela era un ser excepcional, era una genia
era genial para escribir poesía, pero ella no se daba la menor importancia, nada. Tenía incluso miedo de hacerles ver a los amigos de su generación sus textos para que los revisaran. Después de todo este tiempo, claro, a mí me suena un disparate, pero eso era lo que ocurría, digamos, en los años 50 y 60 del siglo pasado, donde todos los poetas conocidos eran hombres. Y les cuento una anécdota más sobre un concurso poético que se dio en San Marcos. Se presentaron allí quienes eran alumnos, en su mayor parte varones, ¿no? Pero también se presentó. Y como era anónimo, entonces no sabían. Hasta abrir los sobres en que podían verificar la identidad, no sabía que iban a darle el premio a una mujer. Entonces decidieron rectificar eso. ¿Y por qué? Fíjense ustedes el pretexto. El pretexto era que se vería mal un poema de amor dirigido a un hombre. Eso era como invertir el ordenamiento normal de lo que ocurría en la sociedad. Y no pudo tener el premio. Premiaron al que había salido segundo porque era hombre. Claro, son tiempos antiguos. Esto no puede ocurrir ahora, pero ocurría. O sea que no se trata solamente del mundo real, sino también del mundo artístico, sino también del mundo literario, sino también del mundo académico. A mí personalmente me llevó como 60 años poder tener un lugar de respeto en la academia. Y yo no hacía más que trabajar. Y claro, cuidar a mis hijos. En los años 80 del siglo pasado, se produce un cambio bastante importante en relación con la escritura y las mujeres. Y es precisamente en los años 80 en que yo conocí a Blanca Varela. Se formó un grupo de mujeres escritoras, mucho más jóvenes, en torno a Blanca Varela. Y es por eso que se habla incluso de una generación del 80, que no me parece que sea positivo, pero no importa. Es cierto que surge un grupo de mujeres muy jóvenes, bastante grande, que empieza a escribir poesía, narrativa menos, pero una que otra sí escribía narrativa. ¿Y por qué narrativa menos? Habría que preguntarse. Porque si ustedes han leído alguna vez las declaraciones de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, habrán visto cómo trabajaba un montón de horas al día. Él se aislaba de todo. Tuvo esposa, tuvo hijos,
pero no existía la mayor parte del día. Él trabajaba a horario como un oficinista y así fue como produjo una cantidad importante de novelas de primer orden que lo llevaron a obtener el premio Nobel. Para las mujeres, recién ahorita está siendo más factible producir novelas que son productos a largo plazo, a los que hay que dedicarles mucha atención y complementar esa escritura para poder vivir con el periodismo. Pero allí no hay lugar para ser amas de casa o muy reducido, muy reducido. Entonces, por ese motivo, es que en los años 80 surgió un grupo muy interesante de mujeres poetas, como Carmen Ollé, la autora de Noches de Adrenalina, como Rocío Silva Santisteban, como Mariela Dreyfus, todo un grupo muy importante de mujeres que publican bastante, todas las cuales son mis amigas y son las que he escrito, ¿no es cierto? Porque en ese libro dedicado a voces sexuadas, de quienes hablo es de las poetas argentinas y peruanas, para hacerle un homenaje a mis dos nacionalidades. Podría haberle hecho a la tercera, porque también hubo grandes escritoras estadounidenses en el siglo XIX y en el XX, pero nunca me sentí parte realmente de esa cultura, aunque hablara la lengua. Así como nunca me sentí parte de la cultura alemana, a pesar de que hice mis estudios en Alemania. Pero la lengua alemana me era muy ajena, como desprovista de afectos, demasiado, digamos, depurada, académica, ejercitada, ¿no? No, no había una actitud, diría yo, casi instintiva para expresarse, ¿no? Entonces, ¿cómo es la situación el día de hoy? Nos estamos acercando bastante a una cierta equidad del punto de vista de las letras en materia de género. Yo diría que en este momento hay tantas escritoras como escritores, pero es un momento muy reciente, que yo lo estoy viendo casi en el último momento, no cuando se pregonaba igualdad para el año 2000, no, no, recién ahora es que hay creadoras, escritoras, mujeres, narradoras, poetas, novelistas de éxito reconocidas. Sin embargo, hay sí una diferencia en relación con lo que fue la historia de la literatura argentina y peruana. Y es que no se las endiosa en absoluto. Incluso se las ataca. Una de mis amigas poetas más queridas, Rocío Silva Santisteban, es víctima de constantes ataques por haber sido durante una larga temporada defensora de los derechos humanos, ¿no? Como si eso fuera un pecado. Pero en fin, eso es lo que hay. Afortunadamente, ha mejorado de modo sustancial la situación de las creadoras, no solo de las mujeres escritoras, también, digamos, de las artistas plásticas,
de las pintoras, de las escultoras, pero eso tiene un precio. Quizás no sea muy políticamente correcto lo que voy a decir. El precio es que cada vez hay menos mujeres que tienen hijos. Esto lo veo yo en mi propia familia, ¿no? Cada vez menos, porque es por una serie de razones. La primera es que es muy difícil abarcar las dos áreas. La de una maternidad bien llevada, en la que se pone todo el intelecto, toda la emoción, en la que se le da un lugar, no sé si decir de privilegio, pero un lugar de mucha responsabilidad a la crianza del hijo. Y el hacer una carrera, como la que suelen hacer los hombres, sin pretender atacarlos, y mucho menos al presidente de esta asociación, ¿no? Pero les cuento algo relacionado con la academia, a la que yo he dedicado mis esfuerzos toda una vida. Las carreras de hombres y mujeres son desiguales. A las mujeres nos cuesta mucho más tiempo llegar a la cumbre, digamos, ser reconocidas. Y quienes sí llegan, por lo general, como les digo, no tienen hijos de los cuales ocuparse. Recuerdo que en el campus de la Católica, donde yo he trabajado buena parte de mi vida, antaño y hogaño y ahora, muchos colegas iban en el fin de semana, sábado o domingo, a sus oficinas. Colegas jóvenes sobre todo. ¿Para qué? Para no quedarse en la casa con los niños, porque eso interfiere en las labores de investigación y la universidad exige publicación. Eso solo es posible sacrificando horas de sueño y de descanso. Y eso es duro. No sé si detenerme aquí para responder preguntas. Díganme lo que... Sí, perfecto, justo a tiempo. Sí, justo a tiempo, doctora. Así que muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas. Primero quisiéramos agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy. El equipo SEC, que es un grupo de mujeres, de un equipo magnífico además, nos comenta que tenemos participantes de Arequipa, Cusco, Piura, Puno, Cajamarca, Trujillo, Junín, Huancayo, Ancash, Tacna. Pero además hay personas, mire, pese a que es esta hora, desde Bilbao, España, desde La Paz, Bolivia, y desde Guayaquil, Ecuador, y también desde Edimburgo. Sin duda es por su nombre y por la trayectoria que usted tiene, doctora. Finalmente, nos han llegado varias preguntas, pero hemos seleccionado, dado el tiempo, tenemos 10 minutitos como máximo, lo cual es complicado. Entonces, tenemos dos preguntas que hemos seleccionado con el equipo SEC. La primera pregunta es la siguiente. En Tres Guineas, Virginia Woolf plantea una reflexión crítica sobre la exclusión histórica de las mujeres de ciertos espacios de poder. No oí la primera parte de su frase. Ajá, dicen que Virginia Woolf presenta una reflexión crítica sobre la exclusión histórica de las mujeres de ciertos espacios de poder. Desde su perspectiva,
qué aportes pueden ofrecer obras literarias de este tipo para pensar también hoy las discusiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Se la puedo mandar también por el WhatsApp, doctora? Ya entendí. La cuestión es esta, que no todas las mujeres viven las restricciones de la misma manera. No todas se sienten abusadas, oprimidas y relegadas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto para no convertirse en una voz autoritaria. Esto me lo digo a mí todo el tiempo, porque hay mujeres que tienen otro tipo de experiencia, tal vez no tan dura como las experiencias que yo acabo de explicar. ¿Qué más querían que respondiera? Bien, la siguiente, tenemos otra pregunta, es la siguiente. ¿Qué puede aprender el derecho constitucional de la literatura escrita por mujeres para comprender la experiencia social de la desigualdad y, de ser posible, modificar esa situación? Bueno, yo diría que tienen que leer toda la literatura peruana escrita por mujeres a partir de los años 80, donde surge toda, se presenta esa problemática con una claridad extraordinaria, y también la literatura ecuatoriana, y también la literatura mexicana, y también la literatura boliviana, que tienen justamente en los años finales del siglo XX y ahora en los comienzos del XXI, tiene un estallido de creatividad notable. Pero es que la sociedad ha cambiado y las mujeres han cambiado también su valoración de su propia actividad. No piensan muchas de ellas, por ejemplo, que indefectiblemente tienen que ser madres para sentirse completas. No, piensan que también existe la trampa de la maternidad. De otro lado, esto yo no puedo dejar de pensarlo. Con este tipo de sentimientos, de ideas y de inclinaciones, ocurre que la humanidad va a desaparecer. Ya hay países en este mundo que tienen ese problema. Por ejemplo, Japón. Piensan que no, cada vez hay menos gente y menos jóvenes para sostener a los viejos. Ese es un tema que me imagino que en el pensamiento jurídico se plantea, ¿no? ¿Cómo hacer para sostener a los viejos? Para no dejarlos en el total desamparo, si cada vez nace menos gente. Bien. Muchísimas gracias, doctora. Quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento por esta conferencia, por responder también a las preguntas. Igualmente quisiéramos agradecer al magistrado por su presencia y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Habíamos señalado al inicio que una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales. Con la conferencia del día de hoy cumplimos plenamente ese objetivo. Y antes de cerrar este evento académico, quisiéramos invitar a nuestros próximos eventos en el ciclo de conferencias por el Día Internacional de la Mujer. El día de mañana contamos con la participación de la doctora Ana Teresa Revilla, que es profesora también de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella estará abordando un tema muy importante: los derechos humanos de las mujeres, retos y perspectivas. También el día de mañana iniciamos el curso sobre el proceso de habeas corpus en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Reiteramos entonces nuestro agradecimiento a todos los que nos han acompañado desde distintos lugares del Perú, pero también desde el extranjero, y de este modo terminamos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias con todos y con todas. Buenas noches.